Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hola Felipe, Valentina. No tiene micrófono. Ah, ya, no hay problema. ¿Me quiere decir algo, Valentina? Ah, ya. Ok, Valentina Aldunate. No, no Felipe. Lo que pasa es que el fin de semana estuvo un poco complicado. Atropellaron a mi perrita, se enfermó mi hija menor, entonces, sí, fue como un poco intenso. Mira, afortunadamente no le pasó nada a la perrita, pero sí, mal, mal. Y tuvimos que llevarla al veterinario y le pusieron unos puntos, ya la asistieron ahí, tuvieron que anestesiar. Y mi hija menor está se enfermó mal, estaba como súper resfriada. Está con fiebre, entonces por eso me demoré un poquitito también porque estaba viendo un par de cosas. Así que le pido disculpas ahí a todos. Bueno, hay cosas que ocurren, pero de repente, bueno. Valentina Aldunate, está, no, Felipe Alvarado, Diego Aravena, está, Nicolás Catrilev, Benjamín Cifuentes, ahí está, Matías Layana, Romina Mena, ahí está Romina, Joaquín Miranda, Presente, profe. muy bien, Felipe Muñoz, ahí, Felipe Muñoz, ahí está el pibe, Silvia Navia, Isabela Poloni, Valentina, ya Valentina, la dejé presente, Silvia Navia, Silvia siempre está, se quedó dormida, o no ha visto el link todavía. Isabela no está. Felipe, ahí está Felipe. Y Valentina también. Y Pedro, don Pedro, no está. A partir del día lunes, 1 hora no se hace nada. Que deberían ser dos bloques de dos, o sea, dos veces a la semana, dos bloques de 2 horas. Una clase de 1 hora, no, no. Sí, sí. Bueno, estoy cansado porque fue intenso, nada más que eso. El tipo ni siquiera paró, llegó, pasó nomás. Podría haberse detenido un poco. Eso también le queda lata.
Mira, menos mal que no hubo fractura, nada de eso. Nada de eso. Por lo menos ahí ese es como el consuelo, así que no la fracturaron, ya no. Le pasó la rueda por encima de dos patas. Ya, y la pata trasera fue como una de las patas traseras, la pata derecha trasera fue como la más, le sacó una buena lonja de músculo y todo eso. Entonces tenía una herida expuesta fea, ya, y ahí necesito un poco de cirugía. Pero ya está, sí, está, amaneció súper bien. Tengo que ir a comprar los antibióticos que se nos va a acabar. Comprar unos antibióticos. A la hora del almuerzo voy a comprar unos antibióticos. Y con eso ya está. Con eso ya está. Luego ya hay que hacer el aseo, pero la herida la tiene súper bien. Ya se ve más, uno cree que puede ser más, pero no. La herida es fea. Menos mal que no hubo fractura, si eso es el tema. Cuando hay fractura, los perritos quedan mal, quedan cojeando. Ahí o no le pegó, menos mal que no le pegó en la cadera, porque ahí también puede ser sido. O la arrolló también, ¿no? Podría haberla arrollado. Un auto generalmente pesa 1 tonelada, ese auto debe pesar 1,5 toneladas, era un de estos Suzuki, era un Suzuki, Baleno, venía rápido el auto, vale, pero, bueno, cosas que vamos a buscar. No, no es buena la venganza, Valentina, sí. Las cosas después, cada uno va cargando una mochila, ¿no? Vamos por acá. Nicolás llegó, sí, pues, está acá, estoy acá presente, Nicolás. Diego está, Diego Aravena, Matías Layana, ¿qué está ahí? Benjamín, Felipe Romina, Joaquín, Felipe, ya. Ya, vamos a compartir la clase. Ok, vi sus calificaciones, ya, y vieron sus notas. El segundo certamen es prácticamente eh, nomenclatura de ácidos, aminas, amidas, ¿ya? Y esta no es clasificación de compuestos. Aminas, amidas, eso nos queda ésteres, ésteres. Solo no lo vimos. Éter tampoco, los éteres y los ésteres. El éter sí lo vimos, pero el éster no. Así que bueno, es ácido carboxílico, derivado de los ácidos carboxílicos, ésteres. Muy bien. Claro, quedamos hasta alcoholes, éteres, aldehído, eso también lo vimos. Cetona, también la vimos. Ok, esto, el ácido carboxílico. El ácido carboxílico
El ácido carboxílico, yo les comentaba que es el grupo funcional más reactivo que existe dentro de los grupos funcionales. ¿Ya? La actividad que tiene este grupo funcional está relacionada con la liberación del hidrógeno que tiene en su estructura. Ustedes pueden ver acá que ese hidrógeno es capaz de liberarlo, y al liberarlo deja al oxígeno con carga negativa. ¿Ya? Y esta carga negativa es muy reactiva dentro de un compuesto. ¿Ya? O sea, este grupo es súper reactivo debido a ese proceso molecular, que el hidrógeno es liberado, por eso se llama ácido, porque los ácidos recuerden que tienden a liberar hidrógeno, entonces libera el hidrógeno, queda con carga negativa el oxígeno, y acá puede unir otro grupo, si une otro grupo se transforma en un éster, ¿vale? Pero generalmente lo que hacen los ácidos es que pueden producir algún tipo de reacción específica, ¿ya? En diversos compuestos. Es por esto que los ácidos carboxílicos en realidad son reconocidos como el grupo más reactivo de todos los que existen ya en química orgánica. De hecho, tiene la prioridad dentro de la reactividad o la tabla de reactividad que presentan los grupos funcionales. ¿Y qué significa eso? Significa que si existe una molécula, por ejemplo, por ejemplo, esta molécula, si en esta molécula hay un ácido carboxílico que está ahí, que estoy dibujando, eso es un ácido carboxílico, pero también podría dibujar, no sé, un alcohol, ya acá podría ser una acetona, podría terminar acá dibujando un aldehído, ¿ya? Incluso acá podría hacer una amina, ¿ya? ¿Se fijan que hay diferentes grupos funcionales? ¿Cuál es el nombre que va a llevar este grupo funcional? Bueno, este grupo funcional va a llevar el nombre del que tiene la prioridad. Y la prioridad número uno es el ácido carboxílico. Entonces, ¿cómo se mencionan o se nombran los ácidos carboxílicos? Siempre con el nombre ácido y con la terminación oico, ¿ya? Dependiendo del número de carbonos que posee. Entonces, ustedes tienen que contar el carbono del ácido carboxílico como el carbono número uno. ¿Se fijan? Si tienen una cadena larga de carbonos y está el ácido carboxílico, el carbono número uno es ese. Ese es el carbono número uno. El carbono del ácido. Y de ahí cuentan las letras. 2, 3, 4, 5. Tiene 5 carbonos, penta. Entonces es un ácido pentanoico. ¿Se fijan? La terminación oico y según el número de carbonos es es el prefijo que usan para la cadena de carbonos del ácido carboxílico. Si tiene sustituciones, como les comentaba, van nombrando los grupos según la prioridad. ¿Ya? Si hay un alcohol, un aldehído, el que tiene menos prioridad, el que tiene más prioridad. Esa es la forma. ¿Ya? Vamos a trabajar con la tabla de prioridades para hacer algunos ejercicios en donde tienen que nombrar un compuesto en donde existen más de un grupo funcional. Ya es como lo más complejo y ahí damos con la prueba superada, prueba superada y seguimos avanzando al siguiente capítulo. Con más ácido sería dioico, exacto. Sí, Valentina. O sea, si tiene dos ácidos, obviamente son el dioico, pero tienes que decir dónde está el otro ácido, ¿ya? Si es en el carbono, obviamente uno va a estar en el carbono 1, pero el otro va a estar en cuál carbono, ¿ya? Entonces, no sé, es el ácido pentanoico, puede estar en el carbono 5, en el carbono 4, en el carbono 3 o en el 2, ¿vale? Tienes que mencionar en dónde. 4 tetra, pero 4 de qué, Valentina, porque ácidos,
Cuatro ácidos, sí, tetra. Pero fíjate que, sí, está bien, tetra. Yo pensé que me estaba mencionando cuando habían cuatro carbonos. Recuerda que cuando hay cuatro carbonos es but. Ya no te vas a confundir con eso. Sí, tetranoico, pero medio cuatro ácidos carboxílicos. ¿Ya? Pueden existir, por supuesto, siempre. Ya las moléculas tienen una cantidad enorme de grupos funcionales y una diversidad de formas de grupos funcionales que no se imaginan, es una variedad enorme, enorme. ¿Ya? Ejemplo, ahí está, ¿ven? Tenemos el ácido carboxílico y hay uno, 2, 3, 4, 5. Se fijan que el carbono uno es el carbono del ácido carboxílico. Acá, ¿ven? Al igual como en los aldehídos también ocurre lo mismo, aldehído también ocurre lo mismo, la acetona también tienen que contar el carbono, pero bueno, no es muy buen ejemplo. La acetona, el aldehído sí. Ya los dos carbonos eligen la cadena de carbono más larga y agregan los sustituyentes 2,3 dimetil. Hay un metil en el 3, un metil en el 5, dimetil, hexanoico. ¿Se fijan? La nomenclatura de los ácidos carboxílicos no es tan compleja, es simple, porque siempre comienzan con la palabra ácido y acá al medio va los sustituyentes. Esto sería como sustituyente. ¿Se fijan? Y después viene el número de carbonos, hexano, que se refiere a 6 carbonos, y la terminación oico, que esa es clásica de los ácidos carboxílicos. Entonces, ustedes siempre un ácido carboxílico, identifican el ácido carboxílico y escriban el nombre, pues, al tiro. Ácido, comienzan con ácido, dejan el espacio, ya como un borrador, obviamente, y terminan con oico. Y después se van fijando la cadena de carbono, elige la cadena de carbono más larga. Listo, ya la tiene lista. 6 carbonos. Y después ve sustituyente. ¿Hay sustituyente acá o sustituyente acá? 2 metil, hay 2 metil en qué carbono? En el carbono 3 y en el carbono 5. ¿De acuerdo? Y otro ejemplo. Nombre. Recuerden, comienza con ácido y termina con oico. No, pues el ácido siempre va, Valentina, en la posición número 1. Si tienes más de un ácido, ahí tienes que nombrar dónde está el otro ácido. A eso me refería. Ácido cicloico. Pero Felipe, mira, ¿quién es el que está en el ciclo? ¿El ácido está en el ciclo? Ah, ya, por ahí va. En ese caso, el ácido sería una ramificación. Pero miren bien la figura, pues. ¿Se fijan, no? Fíjense en la figura. Tiene el ácido, pero el ácido no está dentro del ciclo, porque si el ácido estuviese dentro del ciclo, lo tendría que dibujar por acá, pues. ¿Vale? Entonces, el ácido no está en el ciclo. ¿Qué molécula es esa molécula cíclica? Un benceno. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la molécula entonces, Felipe? Ácido bencenoico, correcto. Ácido bencenoico. ¿Ya? Está bien, generalmente esa es la primera aproximación, pero el nombre correcto, ¿por qué no ciclohexano? Porque el ciclohexano es el benceno, Valentina.
Nadie le dice ciclohexano. ¿Ya? O sea, todos dicen benceno. Ese sería el ácido bencenoico, ácido benzoico. Ese es el nombre que tiene. ¿Vale? Ácido benzoico. ¿Ya? El ácido bencenoico en realidad es ácido benzoico. Este es el nombre que tiene. Es un ácido carboxílico que tiene un sustituyente y ese sustituyente es el benceno. Ok, ¿alguna pregunta con los ácidos? No es difícil los ácidos, solo hay que empezar a practicar un poco más, ¿no? Vamos con los ésteres. Ya, los ésteres, a mi juicio, siempre constituyen una cierta problema para mencionarlo. Ya, para dar un nombre de un ácido, de un éster, perdón, es más difícil que un ácido. Sin embargo, hay que entender un par de cosas, ¿ya? Dentro de, antes de comenzar con la nomenclatura, fíjense en el grupo funcional. Eso es lo primero que tienen que hacer, reconocer el grupo funcional, que es este. Ese es el grupo funcional. O sea, el éster es un derivado de un ácido carboxílico. Ya partimos por eso. O sea, nosotros tenemos un ácido carboxílico. Ese es el ácido carboxílico. Ácido carboxílico. ¿Y qué le ocurre al ácido carboxílico? El ácido carboxílico libera ese hidrógeno, el oxígeno queda con carga negativa y nos queda esto. Nos queda el carbono con el oxígeno. El oxígeno, como tenía carga negativa, ahora une un radical. Y el radical que tenía unido antes. ¿Se fijan? Entonces el grupo funcional ahora queda de esta forma. Quedan dos oxígenos nomás. Ya no queda terminal como teníamos el ácido carboxílico. El ácido carboxílico generalmente son terminales, están en los extremos. A eso me refiero con terminales. ¿Ya? Están en los extremos de la molécula, no están al medio. Esta molécula, el ácido, perdón, el éster, es un grupo funcional que lo vamos a encontrar al medio de moléculas. ¿Ya? Nunca en los extremos, sino que va a estar al medio. ¿Vale? Y el, mencionar el grupo funcional con los radicales no es tan simple, pero hay un patrón. Fíjese, se menciona R1 de R2. Veamos esta molécula. R1 sería todo eso. El carbono R1, el carbono del éster también se cuenta. Ese es el carbono 1, hacia allá. Entonces, ¿cuántos carbonos hay? Hay uno, hay dos. Es un etano. Y tiene terminación ato. ¿Se fijan? Este es R1 de R2. ¿Y qué hay en R2? Un metil. Metilo. Con terminación hilo. Metilo. ¿Ya? Acá, en el segundo ejemplo, tenemos un carbono hacia allá. Ese es R1. ¿Ya? Entonces mencionamos R1. Es un metano con terminación ato. Metano-ato. el D es lo que separa. ¿Se fijan? Mencionamos R1 de R2. Y R2, ¿qué tenemos en R2? Tenemos un metilo. Está buena la música, pero muy temprano. Sí, Valentina, tiene que contarse con el carbono. Felipe se ríe. Espíritu jamaicano, hay solcito, está bien, ya. Como para iniciar la semana, relajado.
Son pesados, ¿ven? ¿Ven que me hacen hablar cosas? Valentina, ya, lo respondo a usted. Cuando tiene la H significa que tiene igual carbono. ¿Cómo eso, Valentina? No entiendo. No, porque se cuenta el carbono del éster, ese carbono es el carbono número uno. Entonces, cuando tú analizas R1, R1 es hacia allá, contando el carbono 1 del éster. ¿Me explico? Pero la H está solita, no con CH2. Pero acá pues, tiene un carbono. Es que no puede tener no puede tener un 2, Valentina. Si el carbono, mira, ya sé lo que tú me estás diciendo. Mira, Valentina, esta molécula la voy a dibujar acá. Acuérdate que el carbono tiene solo 4 enlaces, ¿ya? Entonces tenemos carbono, doble enlace, oxígeno, hacia el otro lado tenemos el oxígeno y después viene el CH3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, y R1 lo voy a dibujar con R1 lo voy a dibujar con rojo. Y ahí tiene la H. ¿Te fijas que el carbono tiene 4 enlaces? ¿Está bien? Entonces, ¿por qué es un metano? ¿Por qué es un metano, Valentina? Porque tiene solo un carbono. Acuérdate que ese carbono se cuenta en R1. ¿Ya? Y cuando hay un carbono, utilizamos el prefijo met. ¿Vale? Sí, pues sí sé. Si no es fácil, no es fácil verlo. Ya, no es fácil dibujarlo, pero mira, a veces, que es lo que viene ahora, es más fácil de repente dibujarlo así. ¿Te fijas? Expandir la fórmula. Entonces, cuando tú dibujas la fórmula expandida, como lo acabo de hacer, ¿ya? Eh, te das cuenta, lo único que tienes que tener en consideración es que el carbono siempre tiene que estar rodeado de 4 enlaces y el hidrógeno de un enlace. Nada más. ¿Ya? Acá la regla es cumplir el octeto. Entonces, el carbono siempre tiene que estar con 4 enlaces, el oxígeno con 2. Fíjate, ¿ves? Ese tiene 2. Este oxígeno de acá tiene 1, 2 enlaces. ¿Ya? Y el hidrógeno siempre con un enlace. ¿Se entiende? Mira, veamos acá el butanoato de metilo. ¿Por qué? ¿Por qué butanoato? Tiene que tener en R1, debe tener en R1, acá está R1, esto es R1 y esto sería R2. ¿Ya? R2 está claro, un metil, tiene un metil hacia el lado derecho, ¿se fijan? Entonces ya, metilo. Pero la primera parte, el R1, ¿cuántos carbonos tiene? Dice que tiene 4, butano. Veamos acá, tiene 1, ese es el carbono 1, ya. Ahí ese 2 multiplica, entonces hay 2 carbonos y tenemos 3 y uno más, ese es el cuarto carbono. Por eso tenemos 4 carbonos. But, butanoato. Ahora, si dibujamos eso, sería 1, 2, 3, 4, con líneas. Ahí voy a hacer el, el éster y ahora el metil. Lo voy a dibujar bien. 1, 2, 3, 4. Acá el éster, ahí está el éster, ese es el carbono del éster, el oxígeno, ¿se fijan? Ahí el primer oxígeno, después el segundo oxígeno y ahora el metil. Y ahí está el metil. Con líneas, ¿ya? La representación con líneas es más difícil a veces verla. O no sé, a mí me resulta más fácil, hay algunos alumnos que les resulta más fácil verlo de esta forma. A veces con la fórmula expandida es donde está el oxígeno solo. ¿No cuenta como carbono? ¿Cuál oxígeno? ¿Este de acá, Valentina? ¿Ese?
No, pues si no es, ese no es un carbono, es un oxígeno. No se cuenta. El carbono está acá. Ese carbono que está ahí, que estoy dibujando como un punto, es ese carbono, el del CH3. Recuerda que los hidrógenos no se... Vale, los hidrógenos no se dibujan en este tipo de representación. Por eso yo les comentaba, ¿ya? Y les dije que los ésteres siempre están al medio de la molécula. ¿Te fijas que está al medio de la molécula? Porque yo puedo dibujar, mira, ¿cómo sería el nombre de esta molécula? Nombre. Den el nombre de la molécula que dibujé. Trimetil ácido propanoico. No, pues, si no estamos viendo los ácidos, estamos viendo el éster. Este es un éster. Cuenta R1, R2. Si no es tan difícil, Valentina, solo tienes que fijarte bien. Mira, busca el éster primero. Acá está el éster. Ya. Y recuerda que este carbono, ese es el carbono 1. Entonces tienes un carbono acá, dos carbonos, tres, cuatro carbonos. Ya, entonces R1, ¿cómo se llama? R1 es un butanoato. Butano, ato. Ese es R1. Recuerda que se menciona R1, ¿ya? Y después de R2. Hilo. La terminación es hilo. Después, ¿cuántos carbonos tiene acá? Hay uno, dos, tres carbonos. Y con tres carbonos, ¿cómo se menciona? Ya, pues Felipe, ¿cómo es eso? ¿Y el resto? El resto de los alumnos, los demás compañeros, ¿dónde están? Benjamín, Diego, Felipe, Joaquín, Romina, llegó Romina, Silvia, también llegó la Silvia. Butanoato de, con tres carbonos se dice butanoato de, cuando tiene tres carbonos, propilo, ¿ya? Prop, y terminación, hilo, propilo. Sí, pues eso. Bueno, por eso son un poco complicados los ésteres. Otro, ya, ay, se me fue. Ese, pesa la éster expósito. Ya, Felipe, nombre, póngale nombre.
Oh, Benjamín. Propanoato de butanil. Por ahí va. ¿Cuántos carbonos hay en R1? Hay uno acá, dos, tres. Ya, muy bien, propanoato. Vamos bien. Propano, propanoato. Ya, esa parte está bien. D, luego viene R2. ¿Cuántos carbonos hay en R2? Hay uno, dos, tres, cuatro carbonos. Con cuatro carbonos se dice butano, ¿ya? Pero recuerden que tiene que tener terminación hilo. Así que es but, butilo. Butilo.